Ya estamos, Pati. Ok, pues hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en este espacio que es un espacio tanatológico, un espacio para hablar de justamente las pérdidas, el espacio que nombramos espacio, vivir la pérdida. Este, Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ari. En esta ocasión pues estamos así como a la distancia, pero bueno, aquí andamos. Y pues hoy quiero tocar un tema, em, es un tema que no se da mucho, según yo, o sea, no es muy común, pero creo que es un tema complicado, un tema como difícil cuando se vive, obviamente. Y también bajo tu experiencia, yo creo que también trabajar este tema de ser algo complicado como tanatólogo. El tema que quiero que hablemos hoy se llama duelo múltiple. ¿Tú habías escuchado alguna vez este término? Hola a todos y a todas. Bueno, no, Pati, no había yo escuchado ese término, pero bueno, hace un rato que fuera como de las cámaras, hablábamos, sí lo he abordado, mas no le había yo escuchado ese nombre, ¿no? O Ok, tampoco no, fíjate que tampoco no lo había yo pensado porque no han sido muchas las experiencias, pero bueno, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Y ok. muy buen tema, Pati. Sí, muchas gracias. En sí yo lo que encontré, y te lo comento porque, bueno, sí me costó como trabajo encontrar la información, no fue tan fácil, vamos, por lo mismo, como dices, no es algo tan común. Dice que es cuando una persona pierde a varias personas importantes en un corto plazo o en un solo evento. Por ejemplo, cuando es un accidente o cuando hay no sé, una balacera o un asalto en una casa y varios familiares mueren al mismo tiempo, o en un terremoto, o por ejemplo en la pandemia que se dio, creo que fue donde se disparó mucho este tipo de duelo. Eso es lo que yo encontré. No sé si a ti te suene o conozcas algún otro término o puedas ampliar un poquito más esta información. Am, Fíjate que me hace más sentido ahora el nombre del tipo de pérdida, de duelo, ¿no? Duelo múltiple, me hace más sentido. Eh, sí, efectivamente, no es como tan común y no lo había yo escuchado. O sea, vaya, como tal ese nombre no lo había escuchado, sino yo Sí, digo, sí lo he trabajado. O sea, sí he llegado a tener pacientes con ese tipo de situaciones, pero yo lo veía más como de, híjole, dos duelos, tres duelos, ¿no? ok, Ocho sí, claro. duelos como en el mismo tiempo, ¿no? Aunque Ujú. fíjate que me es difícil como de ponerle esta parte de duelos múltiples, porque siempre que abordamos por ejemplo, un tema con un paciente, ese dolor que nos viene a traer, pues desatan como más dolores, ¿no? Viene como Entonces, encadenado, ¿no? viene como encadenado, exacto, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla, porque además justo se me hace como un tema importante, porque además creo que después de pandemia, que fue donde más se vivió, Sí. creo que Ujú. también hay como muy poca información, o bueno, no sé si hay información también. Ya te digo que a mí me costó un poquito de trabajo encontrar como mucha variedad, pero bueno, como dices, son preguntas realmente las que yo te quiero eh, hacer para que tú nos puedas ampliar un poquito más la información sobre, basado en tu experiencia, pero también sobre lo que pues tú conoces teóricamente, ¿no? Ujú. La primera es, ¿este tipo de duelo es más difícil de superar? Y si es así, ¿por qué? Muy buena pregunta. Yo no sabría, fíjate que yo no sabría decirte si sea más difícil de superar, pero creo que ya de por sí el que uno tenga un duelo ya es complicado, ¿no? Ahora Claro. tener dos o tres o múltiples, ¿no? Como el título, híjole, yo creo que lo voy a decir como en mis palabras muy grotescas, ¿no? Súper violento para el ser humano, súper, híjole.
yo creo que es como, si ya de por sí un duelo provoca un tsunami emocional, es como si Ujú. el mundo entero se acabara, creo yo, ¿no? Híjole, no sé, yo creo que lo vería así, ¿no? Muy ¿Y complicado. tú crees que la psique humana sí está preparada como para este tipo de pérdida, así de, no sé, o sea, si tú te imaginas una situación así, ¿no? De van en un coche toda tu familia y tú por alguna razón no fuiste y de repente sufren un accidente y fallecen todos o queda una sola persona, ¿no? ¿Te imaginas? No sé, digo, no es una cuestión de desearlo ni nada por el estilo, pero te imaginas ese impacto, si una, como dices, si una muerte es impactante, ahora imagínate 4 o 5 miembros de tu familia. ¿Crees que la Bueno, mente humana esté preparada para eso? bueno, así como lo planteas, bueno, vamos por partes, porque acabas de plantear una pregunta bien curiosa, ¿no? ¿La psique humana está preparada? Yo creo que para algunas personas sí, pues a lo mejor no es que estén preparadas las personas, pero yo creo que buscan muchos recursos, ¿no? Yo Eh, creo que es más como la pulsión de vivir sí. el que les quiera mantenerse, estar aquí, ¿no? Porque ahorita así como lo planteas, ¿no? Así de que, por ejemplo, un accidente en la familia, ¿no? Fíjate, Ujú. me puse a pensar en como en dos escenarios. Una, el primer escenario es que a lo mejor yo vaya manejando y que a mí no me pasó Uy, nada, ¿no? uy, no. ¿No? Sí, Que sí, sí, sería sí. como entre el sentimiento de culpa, entre ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué Pero quedé yo, no? que quede yo, o en el otro caso que tú planteas, ¿no? En esta parte donde yo decido no ir, y habrá que ver por qué no decidí ir, ¿no? A lo mejor nos peleamos, no me despedí, Sí. fíjate que yo no sé si la psique está preparada, yo no sé si la psique está preparada, pero si me pongo a pensar en este escenario, en el otro o en otros escenarios, Ujú. yo podría decir que yo no sé si podría. O sea, yo no sé si podría, ¿no? Y sí me lo he Sí, preguntado, la verdad es que sí me lo he preguntado cuando atiendo a este tipo de personas. O sea, para mí son personas, híjole, en otro nivel, ¿no? Y de verdad de mucho respeto y de claro. mucho, pues no sé si admiración, no sé si me quedo yo sorprendido, porque qué impactante, o sea, qué impactante, ¿no? Sí, 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 mucho. Entonces sí has tenido pacientes con este tipo de duelos y sí han sido personas que han pues salido adelante, se han logrado como reintegrarse a la vida. Tengo una paciente de hace mucho tiempo que justo en la temporada de COVID eh, son de entrada muy poquitos familiares. Es una familia muy, pues muy pequeña la familia. El sistema familiar es muy pequeño. No hay más Ok. tíos, no hay más primos, ¿no? O sea, realmente era una familia muy pequeña y bueno, pues ante esta situación fallecen casi todos, menos mi paciente, ¿no? Estamos hablando de Ok. 23 personas fallecen y queda nada más ella, ¿no? Ay, no, pues Y ya no hay nadie, ¿no? O sea, ya no, porque era así como de tíos, primos, alguien más. No, ya, toda la familia ahí. O sea, soy la única, ¿no? Fue así como de, wow, ¿no? Y justo era como de, porque además eran sesiones, justo, fíjate que lo estamos simbolizando así, porque justo era en línea también la situación. sí, en ese entonces todo era en línea, claro. Sí, sí, sí. Y era así como de carajo, ¿no? Con ganas de que se me vaya el internet como para despejarme tantito, porque era muy impactante, era muy impactante. Estuvimos trabajando un buen rato y después, fíjate, a pesar de haber perdido a la familia, la chica y algo la sostenía, pero después, meses después, la pareja fallece, ¿no? Oh, Que iba a ser que ya era su esposo, fallece, ¿no? Entonces era como de, híjole, ¿no? Fíjate que ahorita que lo pienso es quién sostiene, qué sostiene, ¿no? O sea, qué complejo, qué complejo. De a verdad, eso sí creo yo que sería como preguntarte, bueno, en ese sentido ella, ¿no? O sea, ¿por qué no quieren que yo esté?
con alguien, ¿no? O sea, ¿por qué me quieren sola? No sé. Ese Ujú. tipo de preguntas yo creo que se vienen mucho a la mente, ¿no? Fíjate que tú te lo preguntas así, a lo mejor otras personas o yo me preguntaría qué estoy pagando, ¿no? ¿Cuál es el castigo, También, ¿no? Pues entonces esto no es vida, ¿no? No sirvo, o no, no sé, no sé. La verdad es que muy difícil, muy, muy difícil. Y sí, sí claro. creo, Pati, que no todas las estructuras psíquicas, o sea, no todos los seres humanos, creo que tenemos esta capacidad de poder Aguantar sobrevivir eso. a esto, ¿no? O sea, si Sí, yo me lo pregunto a mí, híjole, o sea, yo me siento muy armado, yo me siento muy armado, pero al escuchar estos casos, como también tengo otro caso, claro. la verdad es que me lo pongo a pensar y digo, carajo, no sé qué sería de mí, o sea, no sabría yo cómo resolverlo, ¿no? Sí, porque aparte creo que son muertes impactantes, ¿no? O sea, de repente, no sé, están todos y digo, en un accidente, por ejemplo, de la noche a la mañana, los viste hoy, ahorita en la mañana y ya en la tarde, noche te están avisando que fallecieron, ¿no? Y te quedas así como, o sea, como que no alcanzas a entender qué pasó, aunque sabes qué pasó, vamos. Ujú, ujú. Y fíjate que ahí lo más curioso en este caso de este sistema familiar era que todos estaban resguardados y la chica pide el mandado, ¿no? Pide el súper y entonces llega y en pues querer consumir rápido los productos, dice, no desinfectamos, porque dice, sí veníamos desinfectando las cosas. Pero yo dije, ¿qué Sí, más nos pudiera pasar, no? Entonces, imagínate la carga todavía, ¿no? sí, Porque la culpa, de sí, cierta el forma. sentimiento de culpa, ¿no? De por qué no lo saniticé, por qué no hice esto, por qué no hice el otro, ¿no? Ese es uno. Y otro, fíjate que estoy trabajando con un chico, un paciente joven, donde de verdad que también me impactaba mucho escuchar como, igual de COVID, ¿no? Él enferma, se recupera, y semanas después enferma su papá y fallece, ¿no? Fallece. Ujú, Y a la semana se enferma su mamá y fallece la mamá, ¿no? oh, Entonces decía, ¿no? Era como de... Y además en la soledad, porque además justo, pues lo de la pandemia era estar sí, solo, sola, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo escucho a este tipo de personas y he escuchado a otras personas que no atiendo, pero que sí estuve escuchando durante la temporada de COVID. Yo decía, yo no sé si podría, o sea, de verdad, Pati, yo no sé si podría, ¿no? sí, Fíjate no, que, yo tampoco. fíjate que a veces me cuestiono mucho el por qué doy tanatología, el por qué y justo en la mañana hoy me preguntaba mucho esto, ¿no? El por qué yo, Ujú, ¿no? El por qué y también hasta cierto punto estoy como muy agradecido porque es también como irme pensando en muchos temas que yo no sé si voy a poder o yo no sé si podría, ¿no? La verdad es que hasta desconfío de mi capacidad, ¿no? Al ver a estas personas es como, "Ah, no, claro. no sé, ¿no?" Es que son como cosas como en algún momento decías, ¿no? O sea, el hecho de que tengas el conocimiento no te hace, no sé, evitar el dolor, ¿no? En ese sentido, porque ya Ujú, vivirlo, ya enfrentarlo en vida, híjole, es otra cosa, ¿no? O sea, siento yo creo que es como muy diferente. ujú. Sí, y además yo creo que hay que tener como mucho cuidado justo cuando también atendemos, como no eh, identificarnos quizás mucho con Sí, los claro, pacientes, porque si no, en lugar de hacer una buena praxis, a lo mejor termina siendo un error, ¿no? Que fíjate que estos dos casos, principalmente el de la chica, pues me lo llevaba yo a supervisión, ¿no? Porque si no decía, no, o sea, justo porque me pensaba yo mucho esta parte, ¿no? Yo no podría. claro. Entonces, pues no, no sé, no, difícil, difícil. Yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy difícil. Sí, sí, yo también, de hecho, te digo, desde que lo empecé a investigar y me llamó la atención justamente porque eh, me acuerdo que en alguna ocasión me comentaste que hubo un accidente, eh, no me acuerdo en qué carretera, pero que te estabas leyendo la noticia que fallecieron todos, todos los de todos los de ese coche o de esa camioneta, no me acuerdo qué era. Ujú, ujú. Y sí, justamente me decías algo así, ¿no? Es que qué impactante, ¿no? Para la persona o para los familiares que están
que quedaron vivos, tener esa noticia de no sobrevivió nadie, ¿no? O sea, ay, entonces sí, como dices, no está, mm, no está tan fácil recibir esas noticias y como te digo, en un accidente que los acabas de ver hoy y ya no están Ujú. así. Sí, ya de por sí el duelo por accidente, que se le conoce como duelo súbito, ya de por sí es impactante. Claro, Ahora, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? En estos accidentes, que no me acuerdo bien de esa noticia, pero por lo regular algo que se ve mucho, o casi pareciera que es como muy común, es como estos chicos o estas personas que se van como de fiesta y el que conduce es el que toma, ¿no? Y claro. entonces hay un accidente fatal, ¿no? Letal, Ujú. donde muere la mayoría menos él, ¿no? Él o El ella, el conductor. conductor, ¿no? O sea, ay, no, qué impactante, ¿no? O sea, qué sentimiento de culpa fuerte, fuerte. Yo creo que es un algo impactante. No, y aparte, como dices, aparte del sentimiento que tú ya traes, pues muchas veces el odio de todos los demás, todas las familias, ¿no? Todas las personas que quedaron y porque tú eras el que había tomado y tú eras el responsable porque ibas al volante, ¿no? Ujú. Entonces, toda la carga social también. Toda la carga social, toda la carga psíquica, que bueno, ahorita yo creo que en una de las preguntas va a salir y ahí que más o menos pienso que sucede con este tipo de personas, ¿no? Que bueno, si lo vemos como en esta parte de los accidentes, que pudiera pasar, ¿no? Ok. Bueno, entonces, bueno, ya me comentaste que sí has experimentado como con pacientes que tienen este tipo de duelos múltiples y cómo fue la experiencia para ti. ¿Tú detectas alguna diferencia en este tipo de pacientes como de síntomas físicos que experimenten diferentes a los de un duelo, eh, pues sí por muerte, pero no múltiple? Ah, pues mira que es lo mismo, ¿no? Son como los mismos síntomas. La sintomatología aparece, es la misma, ¿no? Pues si lo vemos, por ejemplo, desde la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pueden que aparezcan algunas etapas. Si lo vemos desde Worden, puede que aparezcan algunas tareas, ¿no? Si lo vemos como desde los diversos teóricos, van apareciendo como etapas, tareas, desarrollos, procesos, ¿no? Ujú. Eh, Creo que no cambia, no cambia. Ojo, tampoco no creo que se duplique. O sea, no No creo que es, se duplique el síntoma, pero yo creo que sí podría yo decir que se vuelve más complicado es el proceso del dolor. O sea, si ya el proceso del dolor es complicado, cuando es múltiple o de más personas, híjole, yo creo que es como si se amalgamaran más, ¿no? sí, es que como dices, ¿no? O sea, no sé, la muerte de tu papá, por ejemplo, bueno, hablemos de mí, ¿no? La muerte de mi papá, y le sumo a la muerte de mi mamá, y le sumo a la muerte de mi hermano o de mi hermana, dices, como que ni siquiera te da tiempo como de para dónde volteo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Que quién me está doliendo más? No sé. Y por ejemplo, con este ejemplo que das, Pati, si lo vemos, porque así sucede en el duelo, nos duele siempre más un ser querido porque Ujú. los vínculos son más Más allegados. fuertes, Me ajá, pongo, me pongo a pensar en así como lo planteas, ¿no? Tú dices, mamá, papá. Obviamente, cada uno de ellos tiene un vínculo a su distancia, ¿no? claro, Pero dices hermana, ¿no? Y entonces, si te pones, o sea, si lo observamos, si lo observamos es como de, pues lo que me tendría que doler aquí me está doliendo, pero también lo que está acá me está doliendo, pero también lo que está acá o exacto, acá, ¿no? O sea, tú dices, carajo, o sea, dolor inmenso por donde quiera, ¿no? Por donde uno le busque, ¿no? exacto. Ni le buscas y ahí está, más Bueno, bien. sí, ¿no? Sí, Y como, entonces sí ujú. puede ser más intenso, eso sí, el dolor. A lo mejor, es que fíjate, también te iba yo a decir que creo que es más intenso, pero no sé si más intenso o yo creo que es como si lo voy a poner así como ejemplo, porque así creo que lo puedo ejemplificar, ¿no? Ujú. Yo creo que si un duelo es como darte un golpe, o sea, un solo duelo es darte un golpe, yo creo que ese es como, o sea, ya no sientes, o sea, sientes lo tupido, ¿no? Ya. Una guamisa ahí. Sí, ¿no? O Sí, sea, es muy complejo, ¿no? Porque además,
pues están estos temas bien interesantes como el tema de ahora sí el abandono, ahora sí el tema de la Claro, soledad. exacto, pero la soledad forzada, ¿no? O sea, no por Sí, decisión. sí, 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 ¿no? Y además es una soledad como, si uno se lo pone a pensar como, pues hasta injusta, ¿no? Porque ahí se rompe un esquema, se rompen varios esquemas, como va, o varias esferas, ¿no? Como lo biológico, ¿no? Una parte Sí, uno se muere, lo psíquico, una parte se está muriendo, ¿no? En lo mucho. social, pues ahora ya soy, por ejemplo, huérfano, viudo, y, o sea, como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, Y si lo vemos como desde lo espiritual, ¿no? Es como de carajo, ¿no? Dios o lo que exista, ¿no? ¿por Que qué? de mí, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Sí, Sí, está claro. más complejo, ¿no? Sí, no, y sí, como dices, o sea, hablarlo es difícil. Ahora, vivirlo, no. Ujú, ujú. Ahora, en tu experiencia, no sé si en algún momento hayas tratado a niños o adolescentes y sea así con duelos múltiples y sea diferente a los adultos. En niños, no, pero, o sea, se me viene el caso de una niña, justo también en la pandemia, que ella pierde a su mamá, ¿no? Ella pierde a su mamá, muere la mamá, pero en realidad para la niña ya había muerto la mamá. O sea, ya desde antes había muerto la mamá sin que muriera la mamá. ¿Por qué? Porque digamos que la mamá entra al hospital, ¿no? Con esta situación de Ah, ok. oncológica, ¿no? Entra al hospital y pues hay como esta separación, ¿no? Forzosa, ¿no? Y luego en ese momento surge lo de la pandemia, pues ahora No, más pues, forzosa todavía, ¿no? sí, Y pues ya ni irla a ver ni nada, ¿no? sí, no, de hecho ya cuando ve a su mamá, pues ya la ve muerta, ¿no? O sea, ya la ve muerta, ¿no? Cuando la vuelve a No, ver, ¿no? Entonces, pues digamos que si lo vemos es como pues un duelo múltiple, ¿no? Porque sí, además ya lo vivió en varias etapas y además, fíjate que fue una pequeñita justo en la etapa de la pandemia y si en algún momento, tocamos el tema de duelo infantil, yo creo que esta pequeña, pues ese programa va a ser dedicado a ella porque hasta la fecha, contar duelos infantiles y precisamente esta historia o esta vivencia que tuve con esta pequeña, aún así me sigue quebrando, ¿eh? Y fíjate que lo he trabajado varias veces en supervisión, en análisis, y me sí, sigue sí, quebrando, ¿no? Porque no había yo escuchado a una persona en este rato que llevo, yo nunca había escuchado a una persona, y mira que es una niña, ¿no? Que ella hace algo, dice algo muy especial, ¿no? O sea, muy, muy especial que uno quizás como adulto, la verdad es que a no, veces uno no la procesa, ¿no? Y es como justo, ¿no? O sea, a un infante no se le puede engañar, ¿no? no, Y no, bueno, no, pues no, sí, sí, también he visto pues esta niña y que no tiene mucho que la otra vez la vi en la calle y ya toda una señorita, ¿no? Ya más grande y todo. sí, claro, Bueno, a lo lejos yo percibí como más estructurada, ¿no? De hecho, cuando la vi, creo que ella estaba en la sesión más estructurada que yo, ¿no? O sea, así tal cual, ella más estructurada que yo, ¿no? Que de hecho cuando surge ahí como un encuentro terapéutico, de verdad que ya no sabía si el encuentro terapéutico era para ella o era para mí, ¿no? Ahí fue una de las tantas que yo dije, ay, no, creo que no sirvo para esto, tendría yo que dedicarme a otra cosa, ¿no? Y tengo que eso me llevó como a trabajar mucho, ¿no? Todavía ujú. más estos procesos y sobre todo como infantiles, ¿no? Entonces, sí es diferente en adolescentes y en niños que en adultos, este proceso, Yo o creo en que, este caso con esta niña nada más, tú lo has visto o lo viste así. yo creo que en este caso con esta niña, porque también yo creo que su forma de percibir el mundo la hizo interpretarlo así y Ok, creo que ujú, si bien no se lo hizo más fácil, pero creo que sabía en realidad lo que estaba pasando, ¿no? Creo que, ok, fíjate que yo podría decir que de todos los pacientes, creo que es la pacientita más consciente que he tenido, ¿no? O sea, creo que es la más consciente, ¿no? Y en ese entonces estoy hablando que yo creo que esta pequeña tenía 7, 8 años, ¿no? pues sí, Sí, ¿no? Y la verdad es que una lección, ¿no? Para mí una lección y como esta parte de wow, ¿no? Sí, ella tiene ahí como esta forma de ver el mundo, de interpretarlo, de estructurarse, ¿no? Sorprendente, diferente. Ujú. diferente, diferente, ¿no?
que cualquier persona diría un adulto, ¿no? Y yo creo que como adultos, yo creo que ni siquiera así lo resolvemos, ¿no? Sí, luego como adultos tenemos más complejas, ¿cómo te diré? Como que más trabas en la mente, ¿no? Como para ver las cosas claras, ¿no? Como que tenemos más, no sé, como eh, a lo mejor nubosidades, por llamarlo de una otra forma, de todo lo que es la sociedad, no sé, de tantas cosas que nos vamos como cubriendo y los niños son como más sencillos, vamos. Sí, sí. De que Como duele, más, duele. ajá, y yo creo que más que sencillos, como más reales, ¿no? En esta parte de, pues es dolor, ¿no? Es dolor y así se vive, ¿no? Y Lo sí, identifican más rápido, ¿no? sí, 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 sí. Y los adultos como que le damos más vuelta, ¿no? Como que solemos complicarlo más todavía. Sí, porque aparte también vienen estos temas de culpa, o sea, muchas otras cosas que ya le vamos como aumentando, ¿no? Al dolor. Ujú, ujú. Bajo tu experiencia, ¿sí es posible entonces recuperarse emocionalmente de un duelo múltiple? Otra vez, Pati, es que como que se distorsiona un poco. Perdón. En tu experiencia, ¿tú crees que sí es posible recuperarse emocionalmente de un duelo múltiple? Sí, sí es posible, no en mi experiencia, pero sí en la experiencia de ver a, Bueno, a pues a los los, pacientes, ajá, sí, 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 no, la verdad es que el verlos como estructurados, tanatólogo, vamos. sí, sí, o sea, sí, sí, y yo creo que también me hace como pensar mucho de, pues si ellos pueden, entonces yo creo que todos los seres humanos, ¿no? Tenemos esa Debe, capacidad, ¿no? deberíamos, pero como Debería, dijiste, ¿no? Sí, también yo creo que también tenemos, es que no sé, Pati, son muchas cosas, ¿no? Pero al ver a estos pacientes, la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, 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 sí. Fíjate que, y justo este chico, el que te comento de su papá y su mamá, es un chico que suele como preguntarme mucho constantemente, ¿no? ¿Usted cómo ve? ¿No? Como en esta parte de aprobación, ¿no? Y luego ajá, pues, me decía, es que usted es el experto, ¿no? Y yo o sea, en mi mente rápido me acordé de lo que él vivió y yo dije, es que si yo estuviera en tu lugar, yo no sabría si pudiera yo haber salido. O sea, no me imagino, ¿no? Y sí, entonces yo, claro, obviamente eso no se lo comenté. Yo le decía, es que aquí tú eres más experto que yo. O sea, de verdad es que tú eres más experto que yo, ¿no? O sea, yo más o menos tengo la idea de qué carajo vamos a hacer, ¿no? Pero tú hiciste algo que justo estás aquí, ¿no? Si yo lo hubiese exacto. vivido, yo no sabría ni siquiera si estaría yo aquí, ¿no? O sea, eso fue lo que lo pensé, ¿no? Entonces, sí. Pero al verlo, sí, sí, sí. Sí, Sí se puede. sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Crees que sea como necesario que se busque ayuda profesional para este tipo de casos? ¿O hay estructuras que pueden solas, aunque sean duelos tan complicados, ¿no? Pues yo creo que como la mayoría, sí es necesario buscar ayuda, sí es necesario buscar. En el caso de, por ejemplo, retomando estos dos pacientes, ¿no? En el caso de la chica, eh, pues ella venía buscando ayuda y justo buscó ayuda por esa situación, ¿no? Al verse Claro. sola, ¿no? Y en el caso de este chico, años después buscó ayuda, ¿no? Porque justo como que cuesta trabajo configurarlo, ¿no? Sí, Como muchísimo. configurarlo, sí, configurarlo cuesta mucho trabajo, ¿no? Y además yo me pongo a pensar, fíjate, ahorita me pongo a pensar mucho en este chico, la verdad es que es un chico que ha hecho las cosas, yo creo que perfectamente, porque además, en una sesión, en una de las sesiones, estaban mis padres allá afuera, estaban justo, están allá afuera en la terraza y entonces los ve, se los queda viendo y vamos avanzando para la salida y me dice, ¿son sus papás? Y fue así como de, Sí, o sea, hasta me sentí chiviado, ¿no? Y fue como sí, de, sí. Y me dice, qué bueno, ¿no? O sea, pero fue un qué bueno de, como de gusto, alegría, ¿no? Y fíjate que me ujú, hace pensar mucho en esta parte de cómo poder tolerar tantas emociones, tantos pensamientos, ¿no? De rivalidad, de envidia, de odio, de aniquilación, claro. ¿no?
por ejemplo, al tú sí los tienes y yo no, ¿no? O sea, y la verdad es que por eso es que yo lo veo como un experto, ¿no? Y de hecho, hasta yo me siento quizás un poco tonto cuando lo atiendo porque es como de, yo no sé si tendrías que estar tomando terapia. Acá, Yo, o sea, hacemos cambio, ¿no? Mejor, ¿no? Dime sí, cómo le has claro. hecho. Sí, como dices, el experto eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Híjole, no, es que sí. Tú que lo has visto en tus pacientes, ¿se les ha complicado como que la vida diaria o sea, reintegrarse a su, no sé, en el caso de la chica me imagino trabajo, en el caso del chico a lo mejor escuela, no lo sé, no sé las edades, vamos, pero reintegrarse a su vida, como volver a tomarle, pues no sé, como dices, gusto a la vida y dejar de estar pensando en pues, coraje, envidia, odio, todo eso que puedes llegar pues, a desarrollar cuando te enfrentas a situaciones así. Tú lo que lo has visto, sí, sí, sí se se volvieron a integrar, pero les costó, me imagino, trabajo poderlo hacer, pero fue una cuestión de desde la terapia, fue antes de la terapia, durante la terapia. Yo creo que no ayudó en la terapia. Yo creo que el proceso tanatológico terapéutico solamente creo que aclaró algunas cosas, porque en el Ok, caso de él, creo que ya mucho lo tenía muy trabajado. Nada más era como terminar de pulir algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, para él fue complicado, incorporarse a la sociedad, pero lo hizo, ¿no? Lo hizo desde un trabajo, tiene dos trabajos, ¿no? Desde un trabajo y el otro, ¿no? Y además con su familia, o sea, vaya, es como a pesar de todo, continuó, ¿no? En el claro. caso de la chica, ella ya buscaba regresar a su trabajo, ¿no? Porque además su trabajo era convivir, es docente, ¿no? Era como Ah, de, ya quiero regresar, ¿no? Ya quiero regresar porque si sigo en línea voy a enloquecer, ¿no? Y justo sí. yo decía, ya por favor, ¿no? O sea, que regresemos, ¿no? Principalmente, ya no sé si por ella o por mí, ¿no? Pero era como, ya hay que regresar, ¿no? Y todavía esto pasó casi a inicios de la pandemia, entonces imagínate, Uy, ¿no? Casi fueron 2 años de encierro, sí, entonces en el caso de ella, pues fue como año y medio de seguir encerrada, ¿no? Lo poco que sé de ella es que sí, o sea, se incorporó, ¿no? Siguió en estas cuestiones, pues laborales, ¿no? ok. Entonces, sí fue complejo, pero al menos los pacientes que tú has tenido sí se han reintegrado y pues de una manera, se puede decir que saludable Ujú. a la vida, ¿no? Otra vez. Ok, ¿y tú conoces o sabes o manejas algún tipo de estrategia psicológica como para ayudar a afrontar este tipo de pérdida que se dé al mismo tiempo? Así como algo que pudieras como decir, me he manejado o he tenido este tipo de herramienta y me ha funcionado. Ujú. Pues fíjate que la herramienta terapéutica que ocupo mucho es como la asociación libre, ¿no? Justo, ¿no? Ok, Venga y platique, ¿no? De lo que siente, de lo que duele, ¿no? Y estar como escuchando mucho y lo que manifiestan y lo que no se manifiesta, ¿no? Como entre sí, también, lo manifiesto y lo latente, ¿no? Entonces estar como observando y empezar ahí como a descubrir, ver, ¿no? Qué cosas a lo mejor para ellos o ellas pareciera que no tienen como sentido, pero es la que tiene más sentido, ¿no? Y claro. empezar ahí, ¿no? Empezar a buscarle también, ¿no? Empezar a O sea, buscarle. tratar como de sacar lo que tú puedas llegar a observar que ellos no se han animado a expresarlo y de ahí seguir. Ujú. Por ejemplo, en el caso de la chica, después de lo sucedido, viene la pérdida de la pareja, a los meses, creo, a los meses viene la pérdida de la pareja y la chica me dice, ¿qué crees? No puedo más, no voy a poder seguir tomando terapia, ¿no? Y entonces Claro, ahí en mi mente se me viene esta parte de no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que si está pensando en quitarse la vida,
híjole, yo creo que cualquier persona que estuviera en su lugar, ¿no? Sí, Con una pérdida, yo creo que lo piensas, ¿no? Ahora con múltiples, híjole, no sabría, ¿no? sí, Entonces, en algún momento lo pensé, pero no, la chica continuaba, pero decide suspender. En el caso del chico, no, él como, pues como un poquito más estructurado, aunque también, por ejemplo, eh, él ha utilizado mucho esta parte de honrar, ¿no? Porque ah, además, por ok, ejemplo, le dejan una casa, ¿no? La casa la mantiene limpia, ya va, ya llora, ¿no? Justo como técnicas, pues a lo mejor esta parte de, pues sí, sí, es válido llorar, ¿no? claro, Y yo creo que más válido, bueno, en este caso a este paciente se lo digo porque todos los pacientes o todas las personas, claro que tienen el derecho de llorar, ¿no? Pero a él en exclusiva yo le decía, pues no nada más tienes el derecho de llorar una, sino por dos, ¿no? sí, Ojo, y con esto no es que le esté quitando valor a todas las demás pérdidas, ¿no? Pero sí es como para poder que él pudiera dimensionar que pues ujú, este dolor de por sí ya es complejo y al ser múltiple, ¿no? Es como no. sí, sí, es como todavía, ahora es que tienes triple derecho a hacerlo, ¿no? Casi, casi. Exacto, exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí, me imagino que como dices, ¿no? La experiencia de tratar casos múltiples ha sido eh, más fuerte para ti, ¿no? También el estar frente y escuchar estas historias y escuchar estas, pues desgarradoras. Yo creo que sí, el ponerte, porque quieres que no, uno se pone en el lugar del paciente, o sea, lo piensas en automático, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera ahí? ¿O qué hubiera hecho yo si me hubiera pasado tan fuerte algo así, ¿no? Y desde que Ujú, lo piensas, lo sientes, ya te está doliendo, ahora el haberlo vivido, el haberlo pues sí, experimentado ha de haber sido, pues, no sé, como dices, no todos pueden pasar por situaciones así y poderla, pues, estar contando o llegar al espacio de a tomar una terapia, ¿no? ujú, ujú. Sí, o como por ejemplo también esta parte donde uno escucha y a lo mejor en mi caso es como ni me lo quiero imaginar, ¿no? Y por más que me lo Exacto, imagino, híjole, no sé, no sabría, ¿no? De verdad que no sabría. Y sí es todo un reto, ¿eh? Sí es todo un reto y la verdad es que, pues mucho, es que no quiero utilizar esta palabra, pero mucho de admirar, honrar y respetar a este tipo de personas, ¿no? Porque es como, wow, no sé cómo le hacen, ¿no? No sé cómo le hacen, ¿no? No sé cómo le hacen y que y que como lo hagan, en realidad lo hacen perfectamente, o sea, perfectamente porque están aquí, ¿no? Están aquí, claro. otra vez ante la vida, ¿no? Entonces, eso es algo admirable, ¿no? Yo creo que cada vez que atiendo pacientes, creo que más admirado, ¿no? O sea, sí, como admirado de la gente, ¿no? De esta capacidad que tiene de continuar en la vida, ¿no? Y fíjate que sin hacerse daño, ¿no? O sea, sin Sí, caer en claro. estas cuestiones de adicciones, sin caer en estas cuestiones no saludables, ¿no? O sea, como Ajá. de continuar, ¿no? Y creo que ahí viene también mucho como este tema, a lo mejor ahí sí nos vamos como al tema espiritual, ¿no? Como esta parte de honrar, ¿no? Honrar a esos seres amados que hoy ya no están, ¿no? Y que creo que han logrado integrar perfectamente las personas. Integrar me refiero a que saben que están aquí, ¿no? En una Ujú, parte sí, sí, de sí. su ser, ¿no? Y es como de, yo continúo, ¿no? Continúo pues esta vida, ¿no? Sin ustedes y con este dolor, ¿no? Pero adelante, ¿no? O sea, sorprendente, la verdad es que muy sorprendente. Sí, como dices, pese al dolor, ¿no? Sigo aquí. Ujú. No sé, a lo mejor como dices la chica, por ejemplo, que fueron tantas muertes de un solo trancazo también, a lo mejor sigue procesando, porque yo creo que no ha de ser así como, eh, no sé, no hay un tiempo, como no hay un tiempo para un duelo, o sea, para una sola muerte, pues me imagino que todavía hay un proceso más lento, vamos, cuando son múltiples, ¿no? Como Sí, y que, además, perdón. Es que además, fíjate, ahorita me quedo pensando como de, híjole, sí, bueno, no sé, Pati, si a ti te ha pasado, pero luego hay días en los que
si yo estando con la familia a veces, ¿no? Entro como en estas crisis donde me siento solo, ¿no? Sí, Donde creo que no tengo sentido y me siento no validado, ¿no? Ni por mí, ni por nada, ni por nadie. O sea, me pongo a pensar en esta chica ahorita con esto que estás diciendo, ¿no? O sea, carajo, ¿para dónde volteas, no? O sea, ni no, de dónde. fuerte, ¿no? O sea, muy, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que fíjate que en algún momento cuando lo he escuchado de estos pacientes y de otros pacientes, me quedo como pensando yo creo que enloquecería yo. No, no lo sé, Pati, no lo sé, la verdad es que no lo sé, ¿no? No lo sé y no, no sé, no lo sé. Creo que sería algo muy impactante, creo. Sí, como dices, ¿no? A veces mejor ni quererlo pensar, ¿no? Porque Sí, la respuesta nunca la vas a tener, ¿no? En realidad, hasta que no lo vivas y ojalá nunca lo vivas, la verdad. claro. Y fíjate que me llevas mucho a recordar y bueno, no sé si sea tu última pregunta, porque Sí, ahorita me acordé. Ah, muchas gracias, Pati. Y porque creo que sería muy importante, yo recomendaría a las personas que nos ven. Hay un libro muy interesante que justo habla como de pérdidas habidas y por haber, de la doctora Nancy O'Connor, que se llama Déjalos ir con amor, ¿no? Y hay una parte donde donde la doctora dice, ¿no? Que habrán seres humanos que van a tener ciertas pérdidas, ¿no? Y que habrán unos que tendrán más, unos que tendrán ay, menos. sí, Y sí, y habrán unas que uno no se quisiera imaginar, pero sí es importante como a veces imaginarlas o pensarlas, porque si bien en la fortuna y en la dicha, a lo mejor yo no la voy a experimentar, ¿no? Voy a experimentar otras, ¿no? Pero sí también tener como esta conciencia o esta apertura a los procesos del duelo de las demás personas, ¿no? sí, Y que por eso, fíjate que mucho al leer esta doctora, o al leer esta doctora y al leer a otros autores y doctores y doctoras, fue como mucho esta idea de que en casa de tanatología le di como esta visión, ¿no? No como verlos enlistados, ¿no? Así de que, ah, pues esto, no, pues no, yo creo que es como verlo en línea y ver que van a haber unas, ¿no? Y van a haber unas muy seguiditas, ¿no? En esto de los múltiples, que tú sí, sí. dices, híjole, pues ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿no? Sí, definitivamente. Y digo, yo no he tenido un caso así. Por eso también la pregunta era enfocada a esto, ¿no? Porque ya me lo he preguntado, ahora que lo estuve investigando, si yo diría, ¿sabes qué, Ari? No, o sea, no puedo con esto y te lo paso, o bueno, me aviento a decir, bueno, sí, y vemos, ¿no? Cómo nos va. Pero creo que lo que sí sería un hecho es que yo llevaría una supervisión de caso. Definitivamente eso sí lo tomaría por lo mismo, ¿no? Porque creo que es impactante escucharlo. Ujú, ujú, Eh, y ya con eso, pues sí necesitaría como que liberar todo esto y definir, ¿no? De dónde es de quién es el dolor, ¿no? Porque lo sientes, de todas ujú, formas lo sientes, pero ujú. en diferente nivel, ¿no? Ujú. Y creo que ya dijiste es algo como muy personal a las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo creo que cuando a veces no nos sentimos capacitados o capacitadas para atender ciertos, eh, pues, duelos o Casos. procesos o casos, Ujú. lo más importante es como también cuestionarnos y preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos Sí, sucede? Y justo una supervisión, ¿no? De verdad que las supervisiones y los propios procesos terapéuticos nos aclaran muchas cosas, ¿no? El por qué le tenemos miedo, el por qué nos sentimos incapaces, ¿no? De por qué de muchas de las cosas, ¿no? Entonces, claro. sí, 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 yo creo que, digo, espero no volver a atender de estos duelos. ¿Y a qué me refiero de no volver a atender estos duelos? Que ojalá y las estadísticas disminuyan en estas situaciones, ¿no? Porque ya de Sí, por sí uno dices, no, es fuerte, ahora múltiples, no, la verdad es que no, 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 ojalá y no se vivan, pero pues la vida es tan incierta, ¿no? La vida es tan exacto. incierta y que bueno, pues pues sí, fíjate que hacerles hincapié a las personas que, que pues mis respetos, la verdad es que muy, muy estructuradas, muy, muy planteadas, ¿no? Hasta yo creo que mejor que el especialista a veces, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, Ari, qué bueno pues pudimos hablar de este tema. Era desde la vez que me lo comentaste, a lo mejor no lo recuerdas, pero me quedé con esta duda de justo, ¿no? Si tenía un nombre, si se llamaba, eh, si era posible, como te decía, una
que una persona pudiera aguantar de un trancazo tantos duelos y cómo sobrellevar esto y poder salir adelante. También es como para mí importante, vamos, que también la gente se entere de estas situaciones, porque a veces uno se queda como ensimismado en su dolor, ujú, vamos, y te pones a ver que, bueno, o sea, sí, no le quito ni importancia ni peso al hecho de que tú estés pasando por un duelo, ¿no? Pero pues hay personas que están pasando por cinco o seis al mismo tiempo y el ujú, amor a la vida o la cuestión, como dices, el honrar a las personas que, en el caso del chico, ¿no? Que le dieron la vida, pues él darle un valor más fuerte a esa vida que sus papás le dieron, ¿no? Y no ujú, dejarse vencer por esa misma, pues por ese mismo dolor, ¿no? Sino al contrario. ujú, ujú, Creo que es que como importante también como reflexionar sobre esto, ¿no? ujú. Pues Pues sí, sí. muchas gracias, Ari. Muchas gracias por darnos más información. Eh, Como te digo, a mí se me hizo complicado encontrarla, entonces, pues sí tenía varias dudas y bueno, ya con esto, pues para mí ya queda pues más claro y ahora que lo comentas que sí has pasado con pacientes con este tipo de experiencia, pues no la veo tan lejana, vamos. Sé que son cosas que me gustaría que no pasaran, pero pues lamentablemente también la violencia ha aumentado mucho, ¿no? Entonces, pues, eh, como te digo, me gustaría que no pasaran, pero no podemos estar como pensando que no va a pasar, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, y fíjate que justo puede surgir por violencia, puede surgir por cuestiones de accidente. Ahorita me acordé, hubo un caso muy sonado aquí al sur de la Ciudad de México, la alcaldía Milpalta, hace un mes y medio, 2 meses, tuvieron una tragedia en un accidente, ¿no? Donde en un carro de pasajeros se va hacia una barranca, ¿no? Ujú, Era pura familia y tuve muy de cerca a una pacientita porque es adolescente, que su amiga, ¿no? Su mejor amiga es una de las chicas que tuvo daños porque iba en ese autobús, ¿no? Y por ejemplo, al escuchar cómo esta paciente, ¿no? Mi paciente se desorganizaba, pues yo decía, carajo, ¿no? Si uno que está de fuera se desorganiza al escuchar la historia, ¿no? Porque, por claro, ejemplo, fíjate que eso también yo me quedé súper impactante porque dice esta chica, relata esta chica que cuando llega al funeral, ¿no? Dice, había yo visto un féretro, ¿no? Ella dijo, había yo visto un cajón, ¿no? Pero ver 8 ataúdes, ¿no? O sea, fue como de carajo, claro, ¿no? O sea, impactante, ¿no? O sea, cuando ella lo narra, yo decía, no, no sé, ¿no? Porque además decía, aquí habían 8, 2 casas adelante habían 3, 2 casas más adelante habían 5, ¿no? Y era como, y personas en el hospital, ¿no? Luchando entre la sí, vida y la muerte, no, no, no sé. Tengo que, son cosas que sí, a lo mejor uno no quisiera, pero híjole. Pues yo creo, pero fíjate que yo, pasan, pero pasan, y aquí algo muy importante, sí está la delincuencia, pues hay que tener como mucho cuidado, cuidarnos mucho, protegernos mucho. Por ejemplo, las personas que salen a carretera, ¿no? Pues vigilen mucho sus carros, ¿no? Verifiquen también con qué tipo de pilotos, ¿no? Pues contratan, ¿no? Verifiquen sí, si, por claro, ejemplo, está en un buen estado el transporte, o sea, buscar las formas de cuidarnos, ¿no? Lo más que se pueda, porque pues, digo, al final de cuentas, pues no sabemos, ¿no? Decían mucho un especialista, ¿no? Pues no sabemos si vamos a volver a encontrarnos, ¿no? Regresar a nuestros hogares, ¿no? O sea, cierto. no, de verdad es que es algo como complejo, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Pues sí, pues sí, y como dices, pues hay que seguirle en ese sentido, ¿no? Al final, eh, será más difíciles más difícil para algunos, más fácil para otros, pero pues pérdidas tenemos todo el tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, pues verlo de esta manera, como dices, como los niños lo ven muy real y muy aterrizado, ujú, a lo mejor se nos hace
menos complicado, asimilarlo o enfrentarlo, ¿no? Ujú, ujú. Pues sí, pues muy buen tema, Pati, te agradezco mucho y también al público, pues Sí, agradecerles. muchas gracias. Y bueno, pues invitarles, tenemos pues invitarles a este programa que vayan viendo los videos que ya vamos teniendo, ¿no? Y que vamos a seguir teniendo, al igual que los demás videos de las demás chicas. Y pues comentarles, vamos a tener congreso, nuestro tercer congreso de tanatología en noviembre, finales de noviembre. Tenemos nuestro tercer congreso, y pues bueno, pues tenemos varias actividades, ¿no? Y pues, Pati, muchas gracias por este tema. La verdad es que como de pensar mucho, ¿no? Seguir pensando Sí, mucho la vida, la muerte, ¿no? Todo, ¿no? sí, el estar y cómo estamos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. No, al contrario, Ari, muchas gracias a ti y pues los invitamos, como ya les comentó Ari, a que participen con nosotros, a que se acerquen, a que conozcan más el mundo tanto tanatológico como de psicología. Son mundos muy interesantes y conocerse a uno mismo es súper importante. Entonces, pues los invitemos a que participen con nosotros y pues muchas gracias por ver nuestros videos. Comenten si tienen alguna duda, si tienen un tema que quieran que platiquemos, pues aquí les podemos, les damos importancia a esos también y pues los armamos para poderlos platicar en una sesión. Sí, Muchas gracias, Ari. Gracias a todos. a ti. Nos estamos viendo, chicos, chicas. Gracias. Bye. Bye.